Mañana se estrena la película de terror El hombre del saco, segundo largometraje de nuestro amiguete Ángel Gómez. Y en su reparto está Macarena Gómez, Javier Botet, un mítico del cine de terror de nuestro país y también a nivel internacional. Y aquí está ya Ángel. Ángel, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo, un placer verte de Un nuevo. placer, un placer. Así que, lo primero comentarte que en esta segunda película se ha perdido un cameo estrella, que sí lo hubo en voces, que fue el mítico del blog cine español. Sí que es Así que la un placer tenerte aquí, cierto, Ángel. sí que es cierto, se ha quedado. La tercera hay que arreglarlo. En la tercera ya lo arreglamos otra vez de nuevo. Pues yo cuento con eso. Y nada, te quería comentar un poquito cómo surge la historia de esta película. Bueno, surge de una forma muy curiosa porque ya la oficial es básicamente me llega a cargo, Álvaro Ariza, me llama diciendo que están con la intención de hacer una película del hombre del saco. Sobre esta leyenda, sobre este mito y que habían pensado en mí como director para encarar el proyecto. Pero por otro lado, como te decía, sí que es cierto que durante prácticamente toda mi vida como cineasta, desde que empecé con los cortos, siempre rondaba una pregunta en mi cabeza y era el hecho de por qué nunca se había hecho una adaptación de este ser tan emblemático, tan internacionalmente conocido, a pesar de que es local, de que es nuestro, con tanto potencial icónico. Había como que multitud de cuestiones. Cuando me hacía esa pregunta, no obtenía, por más que me lo preguntaba, no obtenía ninguna respuesta válida de por qué nunca se había adaptado este ser mitológico al cine. Sin embargo, otros seres de la cultura popular de otros países sí se han adaptado, incluso tienen su saga. Hay algo hable detrás de eso. Lucas de Blas, saludos. Hola, ¿qué tal todo? ¿Qué tal, hombre? Bien. Eh, Tú repites de nuevo en una película de Ángel, estuviste también en su ópera prima en voces. Y cuéntanos un poquito, ahora que no te escuchas, cómo es trabajar con Ángel Gómez de director. Bueno, pues un encanto, o sea, yo encantadísimo de haber trabajado con él. Es muy buen director, también muy buena persona, así que yo todas las que pueda hacer con él las haré. Y tú como actor ya con un poquito más de madurez, con más años que tienes, ¿cómo ha sido el cambio de rodar voces siendo un niño y ahora, digamos, siendo un adolescente? Eh, bueno, a ver, en voces, es que a ver, también era pequeño, entonces me acuerdo de algunas cosas, pero tampoco de todo. Entonces yo creo que pues hago lo que yo creo que es mejor, ¿no? O sea, lo que me digan lo hago, más o menos lo mismo, ¿no? Y en este rodaje sí que había como más gente de mi edad, por así decirlo, que en el otro estaba como y yo que era el niño pequeño y no habían como más niños, aparte de mis dobles, entonces yo me lo he pasado muy bien también. Yo recuerdo que cuando en Voces, que tuve la suerte de estar en el rodaje, me acuerdo que Ángel y uno de los productores me dijo, uno de los grandes descubrimientos de esta película es Lucas de Blas. ¿Esto fue así o no, Ángel? No, para mí Lucas es un valor seguro, es un actorazo como la copa de un... Obviamente, cuando el talento que tenía, el compromiso, siendo tan pequeño como era, pequeño, pero es que para lo bien que lo hacía y lo profesional que era. Otra Hola, invitada, hola, ¿qué hola tal? Claudia. Hola. Un placer tenerte aquí también en este directo. Muchas gracias a los tres por colaborar y estar aquí con nosotros esta tarde, Nada, gracias a calurosa. ti. Yo a Claudia también la conozco, también tuve la suerte de trabajar con ella, entre comillas, en una película que hacía de Me su padre. acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba la película, En Claudia? las estrellas. Ah, eso. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Hemos perdido conexión con Ángel, pero bueno, mientras Sí, recuperamos es la verdad, conexión se la con acaba. Ángel, sí, sí. Claudia, coméntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia de trabajar con Ángel en esta película. Pues la verdad es que yo vi la película de Voces, que también, bueno, que salía Lucas, y me gustó bastante, aunque me dio bastante miedo, pero me quedé con muchas ganas de a ver si alguna vez podía trabajar con Ángel y al final he podido. Y no sé, me ha gustado mucho compartir el proyecto con él y también con mis compañeros. Siempre es muy divertido también, pues no sé, rodar con gente de tu edad más o menos, porque Ujú. pues nos parecemos en muchos aspectos, entonces es muy divertido y la verdad es que ha sido una experiencia bastante guay.
Os quería comentar también eso, que yo creo que entre los jóvenes de la película se ha creado ahí un equipo algo especial, ¿no? Creo yo, entre vosotros. Sí, 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 Y sí. también con con la coach, Sí, con Estela. Estela también, sí. Comentarme eso de Estela. ¿Cuál era su función? A ver. Pues, pues Estela era tipo, era una coach y nos ayudaba desde el primer momento. En los ensayos nos ha estado ayudando siempre con aspectos de nuestros personajes. Pues si teníamos alguna dificultad alguna vez, siempre estaba dispuesta a darnos algún consejo. La verdad es que también ha sido una gran ayuda y ha estado muy bien, muy guay también compartir esto con ella. Os quería preguntar, ¿cómo fue cuando viste por primera vez a Javier Botet con el maquillaje, todo el vestuario que lleva? Qué impresión os dio? A ver, da mucha impresión, ¿eh? Porque de normal es súper majo y es una persona súper amable, pero cuando le ves caracterizado con el traje y todo, da bastante respeto, da miedo, la verdad. Sí, con los ruidos también que hace y cómo va caminando por ahí. Sí. Sí. Ángel, le preguntaba a Claudia y a Lucas por que la primera vez que vieron a Javier Botet caracterizado como el hombre del saco, cómo fue su impresión. Y ya te quería preguntar a ti cómo trabajaste esta caracterización, cómo fue ese trabajo. Pues con mucho cuidado y con mucho mimo, porque ten en cuenta que he adaptado antes ya y teníamos ahí una responsabilidad bastante grande con el hecho de cómo íbamos a adaptarlo, cómo iba a lucir, cómo iba a ser físicamente, las texturas, el rostro. Y ahí tengo que decir que Tono Garzón hizo un trabajo fantástico. Él fue quien básicamente es el padre, por así decirlo, de la criatura. Y además no solo en diseño, sino en materialización, con los efectos prácticos y de maquillaje. Hizo un curro increíble, la verdad. Y tuvimos mucho, o sea, le dedicamos mucho tiempo a esto porque sabíamos que iba a ser determinante al final. También te quería comentar, Ángel, cómo fue el proceso de casting, cómo elegiste a estos chicos de la película y también a Macarena, a Manolo Solo, a Javier Botet. Bueno, en el caso de Macarena, Botet y Manolo, lo tengo muy claro. Álvaro Aparicio y yo sabíamos que estos nombres nos gustaban a los tres y tenían que ser así porque estábamos absolutamente de acuerdo. Y luego en el caso de los peques fue casting, pero casting a dedo, por así decirlo. No fue el típico caso de se abre un casting a 400 opciones, sino nos encantaba Claudia, nos encantaba Lucas, nos encantaba Iván y estuvimos haciendo una serie de pruebas en la que han estado antes comentando, Estela Niorte, la coach, fue también muy importante en el proceso de casting porque se involucró también desde ya la selección de los actores y la verdad que, bueno, pues tuvimos muy buen ojo porque acertamos con todos ellos. Todos nos gustaban, todos creíamos que podían encarnar muy bien a los personajes, hicieron unas pruebas maravillosas y luego así lo demostraron en la película. Yo he tenido la suerte de ver la película, es una película que funciona, es muy entretenida, no para de dar sustos continuamente, que eso se agradece. Pero os quería comentar una pregunta para cada uno de vosotros, aunque es la misma. ¿Cuál fue la secuencia más difícil para cada uno de vosotros en la película? A ver, Oh. Claudia, empieza tú. A ver, yo diría que no te puedes, es que ahora mismo no se me ocurre ninguna en específico, pero sí que es verdad que una temporada que estuvimos rodando un poco la fase final de la película, esos días sí que fueron bastante diferentes a lo normal y fueron un poco más duros, por así decirlo, porque había que ir a hacer muchas cosas, eran muchos procedimientos. Entonces, hasta que te acostumbrabas un poco a ese ambiente, sí que era un poco complicado, porque de estar en exteriores y eso a cambiar, pues fue un cambio de sopetón, la verdad. Pero bueno, luego ya me adapté bien y la verdad es que me lo pasé bastante bien en esa temporada de las escenas. Lucas. Yo creo que en las de fuera habían algunos días que hacía bastante frío y menos mal que vestuario y los demás nos ayudaban con abrigos y todo eso, porque si no me congelaba. Porque hubo algunos días que sí que llovieron, entonces sí, hacía bastante frío. Yo creo que ahí. ¿Y tú, Ángel? Yo te diría el final de la película. Básicamente todo el decorado era móvil y teníamos que ir moviéndolo para cada plano. Eso nos conllevaba una pérdida de tiempo enorme, pero bueno, era así el mecanismo y el resultado pues funcionaba muy bien, pero requería de esta logística. Teníamos a una treintena de actores y actrices encarnando a los padres de todos los niños. Teníamos a todos los niños, no solo a todo el plantel protagonista, sino a todos los niños que
por decirlo de una manera, se iban a rescatar, ¿no? Por parte de los padres. Teníamos a Javier Botet maquillado, teníamos riggings, cables, golpes, efectos especiales, multitud de artefactos. Es como la gran set piece final, ¿no? El clímax. Fue muy, muy, muy complicado ya te digo, por innumerables razones que además, como siempre, la falta de tiempo iba en contra. Y también otro día que recuerdo un poco agobiante fue un día que al final toda una jornada se ha resumido a 1 minuto en pantalla nada más, que es ese videoclip de los niños con la bici yendo hacia la aventura, ¿no? Hay una escena de los niños y ¿no? A esa llamada de su destino a enfrentarse al hombre del saco, casi ya llegando al último tercio de la película, que teníamos eso, pues muchas bicis en carreteras obviamente cortadas, pero que se complicaba muchísimo con grúas móviles, cámara kart, remolques, y de repente empezó a llovernos y de toda la jornada estuvimos como 5 horas parados, que fue muy desesperante porque era un día que ya iba muy apretado por la complejidad y encima ver que te atan de pies y manos las condiciones meteorológicas durante tanto tiempo, pero al final, bueno, se salvó, se sacó y ha quedado una escena, yo creo, muy bonita. ¿Nos podrías contar cuáles son las principales localizaciones de la película y cuántas semanas tuviste para rodarlas? Pues tuvimos 6 semanas para rodar la película en Canarias y Madrid, la Comunidad de Madrid, en varios sitios de la Comunidad de Madrid. Y ahora una pregunta para los tres también. Unas palabras para animar al público que vaya mañana a los cines a ver El hombre del saco. Que se deje de Barbie, de otras películas por ahí y que vayan a ver cine español El hombre del saco, por favor. Yo creo que va a gustar bastante y que deberíais ir a verla porque, aparte de que os vais a pasar muy bien por todos los elementos que tiene distintos la película, tiene un mensaje muy importante y creo que mucha gente se va a poder sentir identificado y, de hecho, pues sentir que más visibilizado, por así decirlo, porque yo creo que eso es lo más destacable, sin duda, que la gente va a salir con una moraleja. Sí, bueno, pues lo que dice Claudio un poco, ¿no? Que junta varios elementos, no solo terror. Es una película que, como ya hemos dicho varias veces, se hace ligera, o sea, no se te va a hacer pesada de ver en verano. Y que, bueno, pues es una película para ver en familia o como tú quieras, y que también contribuye al cine español, ¿no? A nuestra cultura, que ya hacía falta una película que ayude. Así que, ir a verla. Mañana al cine, 11 de agosto. Sí. Ángel, venga. El pitching. La venden muy bien. Pues efectivamente eso, creo que es una película muy ágil, muy entretenida, muy divertida, que pasa por varios lugares, que el espectador se va a emocionar, se va a reír, se va a asustar, se va a sentir partícipe de esta pandilla y de esta aventura. Es decir, te propone como muchos juegos muy interactivos de cara a involucrarte en la película. Y creo que eso pues se agradece también como una experiencia cinematográfica. Es una película de 90 minutos que pasa muy rápida, que es muy fresca, que tiene sus sustos, que tiene sus risas y bueno, y que van a descubrir también una leyenda de la que todos hemos oído hablar, pero que probablemente la gran mayoría es de origen, ¿no? Creo que es una cosa muy interesante, o al menos yo la percibiría así como espectador, el hacerme, bueno, partícipe de este descubrimiento que es que el hombre del saco tiene un origen real y que encima se conecta directamente con nuestra historia de nuestro país. Sí, hablando de esto, del hombre del saco, vi también una entrevista a Javier Botet que hablaba que para él todos los monstruos actuales vienen también un poco del origen, es el hombre del saco, ¿no? Sí, al final sí. O sea, ese monstruo por excelencia que viene a llevarse a los niños malos. ¿Y cuántas veces hemos visto ya del cine seres asesinos que vienen desde esta premisa? Y estamos ahí explorando un poco el origen. Bueno, ya para terminar os dejo que tenemos prisa un poquito todos. Pillamos en pleno verano, en pleno mes de agosto. ¿Qué tenéis ahí en la agenda para los meses que vienen? Aparte del estreno del Hombre del Saco y su promoción. Yo de momento no tengo nada, solo tengo el estreno de Hombre de Saco y ya está, no tengo ningún proyecto futuro. Pero bueno, bien. Bueno, que no es poco, así que no está Claro, mal. Sí, sí, exactamente. sí. Lucas. Aparte del estreno, voy a hacer algún proyecto y pues nada, a seguir estudiando y a seguir formándome como actor, que siempre hay que hacer eso, formarse. ¿Y Ángel? Proyectos en desarrollo, guiones, para ver luego cuánto se recoge, que esto consiste en sobre
algún fruto. Y yo tengo que decir que estos dos actorazos que tenemos aquí van a tener una carrera inmensa, ya la tienen, lógicamente, no vamos a descubrir. Pero de verdad te digo que ya no es solo lo que ves en pantalla como espectador, que todos lo podemos comprobar y lo pueden comprobar este viernes 11, así como con las distintas películas y proyectos que han hecho, sino que desde dentro como director te digo que tienen una carrera imparable porque son maravillosos, son unos profesionales con una madurez increíble para la edad que tienen y dos niños estupendos que me han hecho pasar un proyecto, pues eso, fantástico junto con el resto de compañeros y compañeras. Me han hecho partícipe de esta pandilla y yo he sido muy feliz con ellos, ellos lo saben, que los quiero mucho y ojalá nos veamos pronto en futuros proyectos. Ojalá. Seguro que sí. Y yo, para acabar, quiero pedir, desear que esta película sea un éxito en cines y en plataformas y que sea tan grande su éxito que dé a una posible secuela. Esperemos que sí. A ver si hay suerte. Con tu cameo. En esta... Ay, con mi cameo. Está grabado, ¿eh, Ángel? Así que nada. Muchas gracias, un saludo. Y Muchas mañana gracias. en cines, El hombre del saco. Ir a verla. Chao. Chao. Chao.